Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos en dónde estén. Me llamo Georgette Pavía y soy profesora de la ESCA Santo Tomás. Actualmente trabajo en la licenciatura y en los posgrados que se dan en la misma ESCA Santo Tomás. Soy contador público, soy maestra en Administración y Desarrollo de la Educación por parte del Politécnico y soy doctora en Educación por el Centro Avanzado de los Estudios de las Américas. Bueno, el tema que vamos a platicar es algo que hemos estado viviendo a partir de la pandemia. Bueno, no, siempre lo hemos tenido, pero a partir de la pandemia le dimos voz, que es el tema socioemocional y que poco se dice con claridad de qué se tiene que hacer y cómo son estos temas. Hay una situación entre competencia y habilidad, los psicólogos le llaman habilidades socioemocionales, sin embargo tienen elementos psicopedagógicos que tienen que ver con el aprovechamiento y la motivación. En el tema de las competencias socioemocionales, hay algo muy interesante que deviene de la inteligencia emocional, en donde tendríamos que tener todos la capacidad de regular, de controlar, de utilizar aquello que estamos sintiendo para mejorar cualquier actividad que estemos teniendo. En este sentido, no nos han enseñado desde que vamos en la primaria o más tarde o en la secundaria sobre qué hacer con lo que estamos sintiendo. Tenemos una revolución de elementos que se mueven, las emociones son energía en movimiento y que no sabemos qué se hace, incluso no sabemos ni distinguirlas. No les voy a dar una clase de cómo distinguirlas, ni tampoco tenemos elementos para poderlas determinar en un momento, a veces solamente se sienten y se van, pero lo que sí les puedo decir es que eso influye mucho en cómo trabajamos en el aula. Tiene que ver con las malas decisiones, ponernos en riesgo, reprobar las materias, e incluso no tener ganas ni siquiera de levantarnos y tomar la clase. Por eso no entramos a las clases, por eso no es divertido tomar una clase, por eso el profesor está hablando y yo no lo puedo escuchar porque yo tengo un problema con mis emociones que no he sabido diferenciar. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide que hagamos sin tener elementos? ¿Qué puedo hacer yo? Primero tengo que saber que las emociones se van a expresar sí o sí. Y entonces a lo mejor, como soy un adolescente o soy un adulto muy joven, voy a tener granos en la cara, o me voy a poner todo rojo, o voy a tener diarrea, o voy a tener fiebre, o también me voy a enfermar del estómago, o voy a tener gripes violentas cuando no tiene nada que ver con un tema viral o bacteriano, tiene que ver con emociones mal gestionadas. El tener una emoción bien gestionada lo que me va a permitir es tener un buen rendimiento escolar y un aprendizaje que me funcione para la vida y el trabajo, que para eso venimos a estudiar. ¿Nosotros qué podríamos hacer con eso? Bueno, una vez que yo siento a lo mejor un poco de enojo, de molestia, de aquello que no me gusta, porque en casa están pasando cosas, porque en mi familia las cosas están raras, porque en la escuela hay personas que no me caen bien. Bueno, lo que tendría que hacer es reconocer que hay algo que no está bien y utilizar esa energía para buscar motivadores. A lo mejor la escuela en verdad no me encanta. No tengo ganas de estar ahí. Por eso no tengo una buena relación con mis compañeros. Pues en medida que yo pueda conocer qué es lo que me está pasando, yo podré tener un ambiente de aprendizaje seguro, cuidado, bien administrado. ¿Y cómo lo puedo hacer? Porque aquí además la parte teórica es muy divertida, pero tampoco nos dan elementos propios. Bueno, la escuela para empezar tendría que ser y debe de ser, o sea, no es opcional, un lugar en donde estemos libres de riesgo, que nos prometa que nos va a cumplir nuestros sueños y nuestras ilusiones y que se van a reducir cualquier tipo de barreras conmigo y con los otros. La escuela a lo mejor no lo cumple tal como debe, pero sí nos reúne, sí nos permite tener momentos para convivencia y nos da algunos momentos para tener motivaciones pues bastante agradables. ¿Cuál es mi ilusión? ¿Para qué voy a la escuela? Pues porque quiero una vida mejor, porque quiero establecer mejores relaciones con los demás y porque seguramente, aunque no es un motivo de éxito, quiero un coche nuevo, quiero una casa bonita, quiero viajar y quiero tener fotografías de la vida que me parezcan placenteras. Entonces, la escuela tendría que darnos esos elementos y si no los estoy encontrando, es momento de parar y de hacer una primera parte de cómo puedo gestionar estas emociones. Ahora, ¿qué pasa dentro de la escuela? Nos dan elementos, el profesor solamente separa y nos da elementos disciplinares. Sí, pero también el profesor te escucha. También existen otros departamentos y otros espacios en donde hay psicólogos, hay orientadores y que te permiten decir aquello que estás sintiendo y cómo lo estás sintiendo y cómo reducir esta parte. La motivación debe ser
aquello que te permita mover. Motivación tiene que ver con el movimiento, moverte de ahí. Si la escuela no te está cumpliendo con lo que te prometió, entonces tendrás que buscar elementos que te permitan ese cumplimiento. La escuela es un aparato reproductor del Estado, en donde tendremos algunos momentos institucionalizantes que a lo mejor no comprendemos por la inmadurez que tenemos en nuestros procesos cognitivos. Sin embargo, la promesa está, te va a cumplir el sueño de o la ilusión de ser una persona exitosa, un ciudadano de bien, un lugar seguro. El lugar en donde a veces nos refugiamos porque afuera las cosas son complejas, no hay los suficientes espacios para estar, pero la escuela te los permite. Entonces, pues desarrollando competencias socioemocionales que tienen que ver con reconocer aquello que estoy sintiendo y después saber qué hacer con él, pues tenemos algunos elementos que nos llevan a otra familia de competencias que son las socioafectivas. Las competencias socioafectivas eventualmente se llegan a confundir o las utilizamos de manera indistinta, pero no son lo mismo. La parte emocional se refiere justamente a aquello que yo siento y que emana dentro de mí para con todos los demás, mi entorno, mis amigos, mi familia, etc. Pero las socioafectivas tienen que ver con el cómo me relaciono yo con los otros. Y yo creo que todos hemos sentido afectos por algunas personas. Como con tu maestra de kinder, la maestra que a lo mejor te dio la mano cuando te caíste y estabas jugando en el patio, con el maestro a lo mejor de español que te dijo hiciste un muy buen ensayo, con tu maestro de matemáticas que te enseñó una ecuación y que entonces viste que podía ser la matemática algo divertido. Sentimos afectos a lo mejor con nuestros abuelitos cuando nos abrazaron, con un amigo que te dio la mano, cuando estuviste jugando en el recreo y te divertías con estos niños. Entonces sentimos afectos y los afectos obviamente nos permiten tener una mejor interrelación con los demás. La escuela nos proporciona afectos. Todos hemos tenido un mejor amigo, una mejor amiga, alguien a quien le damos una cartita de corazón, a quien le dimos una paleta el día del amor y la amistad, el maestro que te apoyó el día que te sentías muy triste y lloraste, alguien te abrazó. Esas son competencias socioafectivas que nos permiten una relación mucho mejor y nos permiten regulación del sistema parasimpático. Es decir, no nos volvemos locos, sentimos que se nos está oprimiendo el corazón. Desarrollamos empatía, desarrollamos asertividad y algo que es muy complejo de desarrollar en las diferentes competencias, que es el trabajo en equipo, porque me da confianza en el otro. Las competencias socioafectivas tienen que ver con que yo confíe en alguien más y entonces yo sepa que en mi alrededor, mi entorno es seguro. Entonces, ambas competencias, tanto las emocionales como las afectivas, que además son meramente sociales, que es relacionarme con, me van a permitir tener una buena motivación, un éxito ante la vida y un desarrollo mucho más pleno e integral. No las podemos quitar, no las vamos a quitar y al contrario, podemos tener elementos mucho mejores dentro de esto. Pero si yo soy un adolescente y estoy en un bachillerato, en la vocacional, en el CECIT, o estoy en esta transición de estar en el bachillerato y voy a la media superior, a la superior, perdón, seguramente es una serie de cambios en los que no estaba yo pensando y que voy a tener muchos duelos porque se van mis amigos, llegan otros, a lo mejor me voy a vivir solo, a lo mejor necesito tener nuevas vinculaciones, cambio de hogar, cambio de ciudad, cambio de muchas cosas. Y esta regulación me va a hacer pensar que a lo mejor la escuela no es un lugar seguro. Sí lo es, nada más hay que buscar los espacios. A lo mejor parece fría, parece como que no es como cercana a nosotros. Pero la escuela nos tiene que dar justamente estos elementos de crear sueños e ilusiones. Quizás en el siglo XXI es difícil pensar que estamos ante la humanidad, la cercanía, el afecto, pero pues no estamos llenos de máquinas, sino somos todos cercanos entre nosotros. Siempre hay una voz y siempre hay alguien que lo quiere escuchar y siempre hay alguien que te puede apoyar. No necesitas estar solito y no necesitas como no tener esta parte de la gestión. No se te escucha porque no le dices exactamente a quién se le tiene que decir para ser escuchado. Entonces, dentro de nuestras formaciones y nuestras competencias tendremos que buscar también el comunicar asertivamente. Bien, y para ir cerrando este tema, entonces, ¿para qué nos sirven o de qué sirvió toda esta pequeña introducción y sensibilización? Las competencias socioemocionales y socioafectivas lo que nos permiten es tener equilibrio en la vida.
La parte socioafectiva es tener una buena relación con aquellos que estoy alrededor, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis primos, con mis amigos, con el profesor, con aquel que me da o me tiende algún tipo de amistad, de servicio, de apertura. El no estallar ante una situación que a lo mejor nada tenía que ver ni con él ni conmigo. Me permite tener comunicación asertiva, es decir, decir justamente lo que necesito y lo que quiero, no decir quiero algo como morado y como con manchas, es decir, si yo lo que quiero es un elefante morado con manchas amarillas, decirlo tal cual, porque si no somos ambiguos y entonces las personas no tienen por qué adivinar lo que estamos necesitando o queriendo. Tener claridad en qué sentimientos e ideas tengo. Los sentimientos tienen que ver justamente con aquello que nos hizo muy humanos. No somos animales irracionales, somos animales políticos, como ya lo decía Aristóteles. Si yo tengo ideas, poderlas plasmar con claridad, poder hablar pausadamente, no estar nervioso cuando a veces no necesito estarlo y gestionar justamente este estrés en maneras positivas para crear muchas cosas. También tomar decisiones responsables y lo más importante y lo que debemos de gestionar absolutamente todos, evitar situaciones de riesgo, evitar atentar contra nuestra salud, evitar atentar contra la salud de alguien más, cuidarnos, ser higiénicos, limpiarnos. Al final, el único cuerpo que tenemos es este y si no lo cuidamos desde la parte de la emoción, entonces va a enfermar también en la parte física. Muchas gracias.